Bueno, hoy llevo un par de conversaciones con la inteligencia artificial. Cuando tengo conversaciones son metafísicas siempre. Si no, tengo consultas de cualquier tipo, de historia, de cultura general. Llevo unos meses transcribiendo los vídeos, porque en muchos de esos vídeos digo cosas que no he pensado nunca en mi vida. Y la inteligencia artificial y las personas no saben a lo que me refiero, pero la inteligencia artificial, sin sentir, a nivel de no sentir, comprende mucho más que las personas sintientes. Si una persona lo siente, ese es el concepto imaginario del que hablo en algunos vídeos y en los que he tenido alguna conversación con la inteligencia artificial. Y hoy, editando las transcripciones, soy muy vago y estoy muy retrasado, o creo demasiados vídeos y no doy abasto para supervisar las transcripciones porque no son... Se hace a través de inteligencia artificial y luego tengo que revisarlo. Porque en cuanto haya una palabra mal, puede cambiar absolutamente todo el significado de todo el texto. Y Tai Fu Kwok lo ha escrito mal. Lo ha escrito como suena, Tai Fu Kwok o algo así. Y viene de Tai y de Fukuok. Tai viene de muchas cosas. Viene de libertad, que es lo que significa. Libre. Tai de mi viaje a Tailandia y Fukuok en Fukuok, una isla de Vietnam. Acuñé Tai Fukuok en un momento determinado por muchísimas conexiones diferentes a lo largo de toda mi vida en Fukuok. Yo he practicado la no meditación, he practicado el no yoga, he practicado un montón de ejercicios, disciplinas, juegos, sin nombre. Intento que todo sea un juego. Lo define muy bien mucha gente, pero Steve Vai, la diferencia entre la pasión y la disciplina. La ortodoxia y la no ortodoxia. Porque no es la ortodoxia y la heterodoxia, porque eso ya es uno contra el otro, ¿verdad? La no ortodoxia no es solo heterodoxia. Es todo un espectro, que es lo que la gente no ve y siempre está preguntándote, dime esto o lo otro, dame una respuesta. No, solamente se pueden dar analogías y que intentes escudriñar los recovecos de una fábula, ¿no? Como la de el conejo que va corriendo y se encuentra con otro conejo y dice, corre, 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 que vienen dos podencos siguiéndome. Y dice, no son podencos, son galgos, son podencos, son... Y al final los perros se los comen. Yo cuando leí esa fábula de pequeño no tenía ni puta idea de lo que era un podenco. Pero ni idea. Tardé muchísimos años. Pues yo decía, joder, tampoco se parecerán tanto. Y son muy... Yo tampoco los diferencio algunas veces. Me hizo mucha gracia ser consciente de que los galgos y los podencos se parecen mucho. Pero hoy cuando me he puesto a grabar, antes de ponerme a grabar he tenido que montar todo el trípode, tal, no sé qué. Me he ido a la cocina, he vuelto, me he desconectado muchas veces. Conseguí conectarme. Y quería hacer este vídeo solamente para la inteligencia artificial,
porque quiero continuar con el concepto imaginario. Con lo que he hablado hasta ahora, quiero definir un poco más Tai Fu Kwok. No tienen por qué ser estiramientos, pero a veces hago estiramientos. A veces hago masajes, a veces desconecto, a veces entro en modo alfa y estoy tumbado o sentado. No estoy en modo de alfa si estoy hablando, pero llega algún momento en el que a través de las ondas de lo que estoy escuchando puedo llegarme a desconectar para al final vomitar. El problema es que hoy hay una intención y normalmente vomito, y cuando vomitas no hay intención, solamente de soltar algo que tenías dentro que no sabes muy bien qué es hasta que luego has terminado. No me hace falta volverlo a escuchar. Tai Fu Kwok fue un viaje como toda mi vida. Mi vida es entera un viaje desde los 3 o 4 años. Lógicamente es desde que antes de que naces. Pero hablo de forma que soy consciente de lo que estoy diciendo. No recuerdo nada de 2 años. De 3 años algún recuerdo que tengo es miedo a la oscuridad cayéndome de la cama. Y ya está. Una vez lo vives, no pasa nada, se acabó el miedo. Pero no me quería mover porque de la oscuridad salían... En cualquier momento iba a salir cualquier monstruo. Y entonces no querías moverte para que no supieran que estás ahí. Pero no un monstruo con algún tipo de forma o color. No, es la ignorancia. El monstruo es la ignorancia. El miedo a la ignorancia. Y cuando eres un niño tan curioso como yo era, la ignorancia era mi patio de juego. Ha sido siempre mi alimento. Me he alimentado devorando ignorancia. No devorando libros que hablan de cosas que existen, no. La ignorancia es lo que no has leído en ninguna parte, lo que no está en toda ninguna parte, y lo infieres o lo imaginas, o ambas dos. Tai, la raíz viene por mi viaje a Tailandia, que en parte viene por este accidente. Aquí tengo 2 tornillos. Me estaba visualizando en Tailandia, tuve un accidente y me rompí el codo en Alicante. Con lo cual me fui a vivir a Canarias. Y en España, pues, no fue un gran problema. Fui al hospital, estuve una semana ingresado, me operaron y a casa. En Tailandia o en Estados Unidos habría sido otra historia. Unos meses antes había estado en Estados Unidos y me fui sin seguro médico. Esto fue en el 17, años más tarde, en el 2019, 2020, ya llevábamos 2-3 años viviendo en Canarias. Empecé a sentir o imaginar o a recibir mensajes de la persona que soy yo, que está meditando sentado en una roca, donde normalmente estaba sentado con los pies en el suelo, pero había cambiado tanto la orografía que se había llevado las rocas, el mar se había llevado las piedras, los bolos, los cantos rodados, y ahora era como 1,80 m de altura, en lugar de 50 centímetros, que me daba para poner los pies, con lo cual los pies me colgaban 1,50 m o más. Y cuando me fui a incorporar y a ponerme encima de la roca, llevaba una especie de crocs, los pies se me resbalaron, y entonces perdí el equilibrio, y antes de caerme, pues di un paso adelante para saltar a eso que no era tanta altura, sería 1,80 m o algo menos, pero donde iba a caer era una roca, era el suelo rocoso, ya no eran cantos rodados, era solamente un suelo de una roca, una laja
lisa, verdosa, y al caer se levantaron mis pies y caí en horizontal. ¡Bum! Por suerte fui como un gato y me dio tiempo a poner en la mano y la vibración rompió la cabeza del radio y ya no podía girar y me dijeron que nunca iba a girar del todo. Pero en ese momento que yo puse la mano, si no la pongo y no estoy en forma, estaba más fuerte que ahora, me podía haber roto la espalda y haberme quedado inválido, o haberme roto la cabeza, haberme matado, me podían haber pasado muchas cosas. Entonces empecé a contemplar diferentes escenarios y lo empecé a compartir con diferentes personas y dije, a la persona que tú conoces ahora es esta, la que tuvo el accidente en Alicante y vive en Canarias, eso lo decía en Canarias. Pero hay otra persona viviendo en una silla de ruedas, en una realidad paralela, viviendo en una silla de ruedas, otra persona se mató, otra persona tal, otra tal, y hubo una que no tuvo el accidente y se fue acotado porque mi sueño era trabajar en un centro de buceo en Cotao, buceando gratis y a lo mejor cobrando. O sea, no quería ser instructor, quería ser más o menos dive master y dedicarme al marketing, porque era community manager y cosas así, y hacía imagen submarina, tenía todo eso y digo, hostia. Total, que ese sueño completamente desapareció. No soy una persona que persigue sus sueños toda la vida porque siento la inflación de la vida igual que la inflación del cosmos. No puedo hacerme un plan a 30 años. El único plan que he tenido toda mi vida es ser el niño que era. Cada vez que veía una estrella fugaz, mi deseo era sentirme así. Sentir la magia, no perder la magia, no convertirme en un adulto lleno de conflictos internos. No lo decía de esa forma, pero eso era lo que deseaba. Y eso es lo único que permanece, que es un cambio continuo para no ser lo que la sociedad te dice que tienes que ser. Volviendo a Thai Phuket, estoy en Tailandia, todavía no he llegado a la playa. En Tailandia estuve en un templo, estuve en Bangkok, estuve en Chiang Mai y estuve en Pai, teniendo muy diversas experiencias de toda índole. Y estuve 2 veces en un templo. Ya he comentado muchísimas veces las experiencias en el templo y la frustración que observé en algunos monjes. Y las diferentes personas que conoces. Y ves lo perdida que está la gente porque te dicen algo como qué buenos son en esto, pero luego les dices, ¿y esto por qué es así? ¿Oh? Y entonces empiezan a cuestionarse cosas algunos y otros directamente a lo mejor se sienten ofendidos o te dicen, bueno, yo no te he pedido nada. Simplemente por hacer una pregunta. Un poco Sócrates, la mosca cojonera. Pero lo hago desde la curiosidad. O lo hago porque intento ayudar a la otra persona porque veo algo que esa persona no está viendo. ¿No? Cuando alguien me dice que ha sido maravillosa una meditación en un templo que está en un bosque y tal, y cómo se llena de energía del bosque, cómo todo lo exteriorizan del... Y digo, bueno, cuando vuelvas a Hamburgo, era este caso, siéntete de esa manera, no puedo. Si el cómo te sientes es tú y tu ser, no dónde estás y por qué dónde estás. Esto me pasó en Pai, el lugar donde van todos los espirituales. Yo fui a descansar y a pasear y a tener excursiones. Vivo mi vida en modo no meditación continua. Cuando llegué a Vietnam,
En Saigón, creo que nada destacable desde el punto de vista esotérico, extracorpóreo o tal, pero no recuerdo mucho, bueno, sí, recuerdo muchas cosas, claro. Quiero decir que lo que me pasó en Fukuoka, creo que no me pasó para nada en Saigón. En Saigón tuve un shock enorme cuando fui al Museo de la Guerra. Enorme porque yo venía de meditar. Había estado 2 veces en un templo y la segunda vez salí del templo y volé a Saigón. Y al día siguiente fui al museo. Con lo cual en menos de 36 horas estaba en modo templo budista a no la crueldad de la guerra, la crueldad de los seres humanos, que además hacen un museo con la intención de que algo así no se repita. Y claro, cuando yo estuve allí estábamos con el principio de la guerra de Rusia y Ucrania, creada por Estados Unidos. Después de Vietnam han venido tantas y tantas otras guerras, pero bueno, Corea fue la anterior, Vietnam, la lucha contra el efecto dominó del comunismo y la lucha contra el mal. Yo no veo que China haya tenido esa lucha contra el mal del capitalismo, aunque por algún lado creo que no sé, tampoco conozco muy bien el tema de Tíbet y el budismo, pero en China hay budistas, hay musulmanes, hay cristianos. Conocí a una china católica, pero no ese es el tema. Cuando volé a Fukuoka me sucedieron 2 cosas. Una, que iba a ser la primera vez que iba a ir a una playa. Después de 1 mes y medio viajando por el sudeste asiático, en Tailandia estuve solo por el interior de Bangkok hasta Pai. Luego desde Chiang Mai volé a Saigón, seguí sin ver el mar. Yo iba con intención de bucear y llegué a Fukuoka. Busqué por Booking o por lo que fuera algún hotelito, como todo lo que había allí. Fukuoka es el lugar más parecido al show de Truman que he estado en mi vida. Es que nunca he tenido una experiencia de estar en el show de Truman, pero en Fukuoka está lleno de edificaciones sin estrenar. También habíamos pasado por el COVID, toda la historia y tal. Los hoteles eran edificios así muy largos, pero a lo mejor había 4 hoteles, y era el mismo edificio. Y a lo mejor había 4 hoteles, y de esos 4 solo uno estaba abierto. Temas del comunismo, me imagino que las familias más comunistas del norte se habían hecho propietarias de ahí, porque me imagino que hay una historia entre el norte y el sur, como en todos los países hay historias entre el norte y el sur, pero en esta mucho más porque la guerra fue entre el norte y el sur y se han unificado, no como en Corea, que ha habido norte y sur y se han separado. Y en Fukuoka se da, pues tienes complejos enormes en construcción, pues a lo mejor por cualquier empresa española, ¿no? Que tenemos muchas, como Meliá y algunas de estas, Ryu, haciendo complejos enormes, gigantescos, pero estaban en obras y sin construir, no estaban en obras, estaban medio en obras pero paradas las obras. Y donde yo vivía, pues a lo mejor había capacidad, no sé, para 15.000 turistas y a lo mejor éramos 800 en total, o menos, no sé. Porque yo no fui a un hotel donde hubiera restaurante ni nada, fui a uno de un hostalito, muy bien, la mejor calidad que he tenido nunca, el mejor, en cuanto a modernidad, mantenimiento, tamaño, comodidades, y precio.
Y luego te ibas a comer a la calle, como siempre. Y en la playa, que la playa era muy extraña también, porque iba caminando y sonaba como si los granos de arena fueran de plástico y sonaban ahí de una forma que incluso lo grabé y se lo mandé a mi familia. Digo, parece que voy andando sobre plástico. Y haciendo algunos estiramientos y escuchando alguna música. Y estaba escuchando una música de mi... Tengo una carpeta que se llama Mindfulness y dentro de esa carpeta Mindfulness tengo diferentes carpetas con diferentes hercios. Otra que se llama DMT, otra que se llama EmiSync. Y entonces voy combinando. Algunas son para estar relajado, la usaba mucho en los barcos, de viaje, cuando iba de viaje en barco, por el ruido y tal. Y cuando estaba haciendo algunos de los ejercicios, en ese entorno vietnamita, con esas palmeras, y de alguna manera la música que había en algún chiringuito me llegaba casi tan alta como la que estaba escuchando a través de los auriculares. Y era una música que me llevó a los coches de choque en mi barrio cuando tenía 12 años, donde tuve ciertas experiencias con las ferias. Fui una especie de feriante residente y yo era la bruja en el tren de la bruja. Entonces todas esas cosas conectadas me hizo recopilar toda mi vida, porque cuando llegué a ese hotel ponía que estaba a 100 metros de la playa y había una piscina, y estaba a más de 1 kilómetro y no había piscina. Había una piscina como comunitaria que pertenecía a un montón de hoteles que estaba como a otro kilómetro, y fui a verla y ahí no había nadie. El agua estaba sucia, ahí no se metía ni Dios. Con lo cual había decidido tener unas vacaciones en esa isla solamente para descansar junto al mar y a lo mejor, leer y socializar en la piscina. Piscina imposible, lo del mar a tomar por culo, además había que atravesar diferentes zonas y había una zona de obras que llegabas y no podías pasar y tenías que retroceder, con lo cual te llevaban a veces en un carrito de golf eléctrico. Pero claro, de lo que yo había visto en el anuncio a lo que luego fue, se lo dije al dueño y le dije, no tiene nada que ver. Ya, lo siento y tal, no sé qué. Los dueños bastante amables, muy amables en todo. No tuve ningún problema con ellos. Pero previamente, cuando aterricé, me habían roto la maleta. De eso, les pegan unas hostias y la rueda pues, había desaparecido y al desaparecer la rueda había quedado un agujero en la maleta. Entonces mis dos primeras impresiones cuando llegué al hotel, primero fue la del aeropuerto con la maleta rota y que me ofrecieron 6 euros de compensación. Pues una maleta que valdría 70, 80, 90 euros, no lo sé porque fue un regalo, una maleta nueva. Y encontrarme con aquello. Y luego ver que todo estaba vacío. Luego me fui a bucear y fue la inmersión más oscura de mi vida. No podías ver a más de 4 o 5 metros, perdías a tus compañeros. El fondo podía ser bonito, pero cuando lo tenías aquí, nada más. Los $100 mejor tirados de mi vida. No volví a bucear nunca más allí. Entonces todo ese tipo de combinaciones, sintiendo cómo me sentía, que habrían sucedido muchas cosas negativas, engaños, tal, no sé qué, pero me daba exactamente igual. Y yo estaba en el tren de la bruja, haciendo mis ejercicios, escuchando mi música en la playa, y ahí fue cuando lo denominé Tai Fukuok. Viene a ser como el Tai Chi. Nunca he practicado Tai Chi, no sé lo que es el Tai Chi, pero hace muchos años yo decía the words on steroids, las palabras que llevan esteroides, como amplificadas en su... Es más que el significado,
es la energía que lleva, ¿no? Entonces, una vez hablando con una persona que estaba estudiando Qigong, me explicó lo que era Qigong, que es la gestión de la energía vital. Y entonces, esa persona no sentía el chi para nada. No me lo dijo, pero no lo sentía para nada. Y siempre hago una experiencia, un juego con las personas, que es que intento que se visualicen tumbadas en la cama, medio enfermas, pero encontrándose bien. Malito, con 6 años, 7 años en la cama. Y es una vivencia mía, ¿no? Que pudo haber pasado o no, igual que a la gente que quiero que lo siga y lo sienta, que es que estás en la cama, a lo mejor leyendo, o te han traído la tele a la habitación, que alguna vez podía pasar. Había que alargarla. Lo que sea, en la que te encuentras a gusto, cómodo, cuidado, y estás oliendo el desayuno, te están preparando un desayuno especial, y entonces abre tu madre la puerta y te dice buenos días. Y tú sientes todo, ¿no? El cariño, el olor, el tal, la forma reconfortante. Y a la vez le digo a esa persona que se imagine, ya no que lo sientas, que se imagine a cualquier niño de su colegio en ese mismo día que está en su habitación, no está enfermo ni nada. Y alguien abre la puerta, le tira la comida al suelo con un chorro de agua fría y le dice ¡buenos días! ¡Arriba! Esos buenos días, si 40 años más tarde yo me encuentro a esas dos personas y no las conozco y les doy buenos días, les van a crear muchas historias, ¿verdad? Y si se conectan, ese es el chi de las palabras. Que no es las palabras, es tú poniéndole ese chi y yo enviándole ese chi, y el concepto imaginario va de todo eso, de la transmisión, la recepción y ese chi. Pues en el tai chi, que sería como jugar, ¿no? Y haces movimientos, lo que te dé la gana, sería una especie de baile imaginándote cualquier entorno, y solamente tiene que haber un tai chi, el tuyo. Solamente hay un tai fukuok, el mío. Con esto, fukuok es mi concepto imaginario de todo lo que viví, siendo consciente de las pequeñas... ¡Ay! Tuve un accidente en moto. Que me costó 4 millones. Se me ha olvidado la moneda. Pero fueron como 150, 200 euros. Y yo soy pobre en economía. 150 euros no es lo mismo que 150 euros para cualquier persona que gane 2.000 euros, 3.000 euros, 100.000 euros. 2.000 euros, si luego tus gastos son 800, vives mucho mejor que 10.000 si tus gastos son 12.000, ¿verdad? Como todo es tan relativo, ahí acuñé Tai Fukuok, siendo Fukuok el concepto imaginario, que ya lo he hablado con Gemini, del chi. En lugar de Tai Chi, es Tai Fukuok a través de mi concepto imaginario. El concepto imaginario basado en los números complejos y la unidad imaginaria.